Hola, mi nombre es Arturo Amaro Romero y en esta ocasión revisaremos los cuidados del neonato canino desde la primera hasta la tercera semana de vida. Frecuentemente, los criaderos y los veterinarios comparten dos grandes temores. El primero, y más devastador, es la pérdida de una perra durante el momento del parto. El segundo, y no menos importante, es la pérdida de una camada o un número grande de estos. En términos generales, se considera como una pérdida normal del 10 hasta un 40% de la camada. Además, debemos considerar que las buenas prácticas de crianza y atención veterinaria de alta calidad pueden minimizar las pérdidas. Incluso en las mejores circunstancias, habrá pérdidas inevitables. Los recién nacidos son frágiles. Incluso trastornos que son leves en un adulto o alteraciones leves en el medio ambiente a menudo tienen consecuencias mucho más severas en el neonato. El trabajo en equipo con el criador es esencial junto con el médico veterinario. La mayoría de los cachorros nacen en casa y no son examinados por un médico veterinario. Los nacidos por vía vaginal o por cesárea en el hospital veterinario son criados en casa después de ser dados de alta. El criador es capaz de reconocer un cachorro enfermo mediante la evaluación objetiva. Por ejemplo, la evaluación de la ganancia de peso, la ganancia de tamaño corporal, la temperatura rectal, el color de la orina y es generalmente el propietario quien reconoce la necesidad de atención veterinaria. Cuando se está preparando para la llegada de cachorros, ya sea mediante parto o cesárea, es necesario que se cuente con equipo especial que permita asistir al neonato. Frecuentemente, se necesita contar con toallas estériles para poder secarlos rápidamente y así evitar que pierdan calor. También se utilizan perillas para aspirar las secreciones nasales y orales del cachorro. Un estetoscopio es muy útil para determinar la presencia de latido cardíaco en los cachorros que no presenten tono muscular o que éste sea muy débil. Además, se requiere de una báscula para conocer el peso del cachorro al nacimiento, ya que éste deberá ser registrado para poder determinar en el futuro si el cachorro está ganando peso adecuadamente. Un concentrador de oxígeno también es de gran importancia. Ayuda cuando se tiene un cachorro que no es capaz de ventilar por sí mismo, debido a la inmadurez del aparato cardiorrespiratorio o por diversas circunstancias. Es necesario que el médico cuente con medicamentos que sirvan como soporte vital en caso de que algún paciente lo necesite. Más adelante se mencionarán algunos ejemplos. También la utilización de cintas estériles para anudar el cordón umbilical es indispensable, ya que con ello evitamos que el cachorro pierda sangre a través del cordón cuando éste se rompe. Además, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren, puede ser necesario utilizar los llamados tapetes térmicos para poder brindar calor a los cachorros mientras termina el parto o la cesárea. Cuando el cachorro es expulsado, frecuentemente la madre se encarga de la limpieza de este. En caso de que se obtenga por cesárea, lo primero que se debe realizar es retirar las membranas placentarias del rostro del cachorro. A continuación, se deben frotar gentil pero vigorosamente para secarlos cuanto antes. Al mismo tiempo, se retiran las secreciones nasales y orales con ayuda de la perilla. Se verifica la presencia de latido cardíaco y, en caso de respirar por sí mismo, se puede colocar dentro de la incubadora. En caso de que no respire por sí mismo, es necesario administrar medicamentos que estimulen la respiración y proporcionar oxigenoterapia, así como movimientos llamados de acordeón.
Por aquí tenemos un ejemplo de los medicamentos que se pueden utilizar en urgencias si un cachorro no está respirando espontáneamente. Es controversial el uso del Doxopram, sin embargo, los libros recomiendan administrar 0.1 mililitros por cachorro vía intramuscular o 0.1 mililitros de Doxopram vía sublingual. En este momento, las membranas mucosas deberán tornarse color rojo. De preferencia, no se deben utilizar medicamentos que depriman el sistema nervioso central antes de una cesárea, ya que pueden atravesar la barrera placentaria y ejercer efectos depresores en el neonato. Por ejemplo, en caso de que se hayan utilizado opioides, se deberá contar con naloxona a la mano como antagonista y la dexametasona será utilizada para ayudar a la producción de material surfactante por parte de los neumocitos en el pulmón. Aquí se pueden apreciar las dosis. En caso de que con ayuda del estetoscopio no se pueda auscultar el latido cardíaco, el médico reanimador deberá ejercer compresiones cardíacas utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, aproximadamente 100 a 120 repeticiones por minuto, alternando con ventilaciones. Aparte, puede ser utilizada epinefrina mediante la administración por la vena umbilical o la dosis doble a través de la tráquea. Durante la inspección de los cachorros, es necesario revisar la integridad del paladar, así como la integridad del ano, la normalidad de la espina dorsal y la normalidad de los miembros torácicos y pélvicos, para identificar si existe alguna anormalidad durante la formación del neonato. Y seguido, se recomienda inmediatamente ligar el cordón umbilical y aplicar yodo para prevenir el desarrollo de onfalitis. A continuación, se debe realizar la identificación de los cachorros, ya sea con un collar y un número de identificación. También se deberá registrar el peso al nacimiento y se deberá tomar una fotografía de la camada para poder realizar inmediatamente la evaluación APGAR. La evaluación APGAR fue diseñada en 1953 por la doctora Virginia Apgar. Esta evaluación consiste en otorgar a los ejemplares una calificación que va de 0 a los 2 para la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, reflejo a la manipulación, tono muscular y el color de las mucosas. Una vez que se ha realizado la evaluación, se suman las calificaciones y entonces se obtiene la calificación APGAR. Para la evaluación de la frecuencia cardíaca, se debe saber que una frecuencia cardíaca menor a 180 latidos por minuto representa 0 puntos de calificación. Con una frecuencia cardíaca entre 180 a 220 latidos por minuto representa 1 punto de calificación y una frecuencia cardíaca de 220 o más latidos por minuto representa 2 puntos de calificación. Para la frecuencia respiratoria, menos de 6 respiraciones por minuto representan una calificación de 0 puntos. Respiraciones entre 6 a 15 repeticiones por minuto representan una calificación de 1 punto. Más de 15 respiraciones por minuto representan una calificación de 2 puntos. Para evaluar el reflejo a la manipulación, se debe manipular al paciente e identificar si existe respuesta ausente, lo cual indicará 0 puntos de calificación. Algún movimiento
representa un punto de calificación o un movimiento energético equivale a 2 puntos de calificación. Para el tono muscular, 0 quiere decir que el ejemplar se encuentra en un estado de flacidez. Un punto quiere decir que hay algo de tono en las extremidades y 2 puntos nos estará indicando que el paciente tiene un movimiento activo. Para la evaluación de las mucosas, se debe observar el color que ellas poseen. Si se encuentran cianóticas, la calificación será 0 puntos. Pálidas, 1 punto. Rosadas, 2 puntos. En esta evaluación es necesario considerar la raza, pues del lado izquierdo podemos ver a un ejemplar de la raza Chow Chow, cuyas mucosas se observan amoratadas, lo cual indicaría cianosis. Sin embargo, la raza tiene esta característica de forma natural. Del lado derecho vemos a un bulldog inglés, cuyas mucosas son rosadas. Así pues, podemos identificar si existiese alguna anormalidad en la oxigenación del cachorro. En un artículo publicado en el 2014 en una revista llamada Animal Reproduction Science, hicieron una evaluación APGAR en perros de la raza Bulldog inglés y Bulldog francés y encontraron cosas muy interesantes. Se demostró que una calificación APGAR de 4 a más indica una supervivencia cercana al 100% de la camada dentro de las primeras 24 horas de vida. Camadas mayores a 9 cachorros tienen mayores posibilidades de presentar malformaciones y el cruce entre animales relacionados tienen mayores probabilidades de presentar malformaciones en la progenie. Además, los investigadores califican a la hipoxia como la causa número 1 de depresión en los cachorros recién nacidos. El manejo de los cachorros dentro del quirófano, una vez que son obtenidos dentro de la madre, debe ser muy cuidadoso, debido a que se pueden llegar a lastimar al neonato. En caso de que la madre no tenga producción de leche, se puede administrar 1.5 mililitros por cada 100 gramos de cachorro cada 2 horas, cada 2 días, hasta el día 60 de suero sanguíneo. Posteriormente, los neonatos deben ser colocados en una incubadora con humedad y temperatura controlada, máximo 32 grados Celsius, mientras la cirugía de la madre es concluida. Frecuentemente, cuando se realiza una cesárea, los cachorros tienen hambre antes de que la madre despierte de la anestesia. Por ello, los cachorros que se encuentren débiles deberán ser alimentados de forma artificial. Es muy importante tener en cuenta que deben estar lo suficientemente calientes como para poder realizar el proceso de digestión. Si se encuentran en un ambiente frío, ocurre un fenómeno conocido como estasis intestinal, lo cual provoca que las bacterias que habitan en el intestino puedan migrar hacia el torrente sanguíneo. En caso de que se requiera administrar fórmula láctea, esta deberá ser administrada a 37 grados centígrados y diluida en un 50% para evitar indigestión. Aproximadamente 3.5 mililitros por cada 100 gramos de cachorro, dividido en 2 o 3 en tomas cada 2 o 3 horas. Si se requiere administrar suero sanguíneo porque la madre no produjo leche, como método de reemplazo de calostro, este podrá ser administrado vía oral o vía subcutánea. La alimentación del cachorro recién nacido prioritariamente debe ser realizada por la madre. Solamente en casos en los que la madre no produzca la leche suficiente para alimentar a la camada o cuando los rechace, se puede presentar la administración de sustituto de leche.
Dentro de los sustitutos de leche más reconocidos se encuentra la leche de cabra, pues es la que mayor semejanza tiene con la de perro. Del lado derecho se pueden apreciar cómo una persona está alimentando de forma artificial a un cachorro mediante el uso de un biberón. Más adelante sabremos en qué cantidad hay que administrar esta leche por cada cachorro. En caso de que el cachorro presente paladar hendido o sea muy débil como para succionar del biberón, se puede realizar la técnica de sondeo orogástrico, que consiste en la colocación de una sonda que va desde la boca hasta el arco costal, a través de la cual se puede administrar la cantidad de leche requerida por el paciente. Es importante que un profesional le indique cómo realizar el sondeo, pues siempre existe el riesgo de colocar las sondas en la vía respiratoria y así provocar broncoaspiración con consecuencias trágicas. Las condiciones ambientales necesarias para el cachorro involucran el control de la temperatura, la humedad, así como buenos hábitos de higiene en términos generales. Se recomienda que la temperatura ambiental se encuentre por encima de los 25 grados. La humedad relativa se debe encontrar dentro de 60 y un 70%, y el establecimiento de las buenas prácticas de higiene deben ser prioridad para evitar la entrada y propagación de enfermedades infectocontagiosas dentro del criadero o del hogar. Durante el cuidado materno, la hembra estimula la micción y la defecación de los cachorros mediante el amido. Si la hembra no realiza estas actividades, deberán ser realizadas por la persona encargada de cuidar la camada. Para estimular la micción, se debe tener un algodón húmedo con agua limpia y realizar movimientos circulares en el área genital, ya sea macho o hembra. Posteriormente, después de provocar la micción, deberá realizarse el mismo procedimiento en la región perianal. Esto debe ser después para evitar acarrear agentes infecciosos a las vías urinarias y de esta forma ayudamos al neonato a orinar y defecar sin poner en riesgo su salud. Durante la primera semana de vida, el recién nacido normalmente duerme y se amamanta durante el 90% de su tiempo. Los cachorros deberían llorar muy poco y deberían ser capaces de poder encontrar el pezón sin ayuda del propietario. Deben formar un sello hermético en el pezón y tomar leche durante varios minutos antes de caerse o quedarse dormidos. Los cachorros a menudo se contraen y se mueven intermitentemente cuando duermen. Esto es normal. Los cachorros deberán estar cerca de sus compañeros de camada, pero no deben apilarse uno encima del otro. Su única interacción con la madre es la lactancia y el acicalamiento. Su única interacción con los compañeros de camada es la competencia por el pezón durante la lactancia y acurrucarse al descansar. Puede presentarse la situación en que se succionen unos cachorros a otros, lo cual es completamente normal, aunque debe evitarse en la medida de lo posible. Los cachorros nacen con los ojos y los oídos cerrados. Necesitan ser estimulados para orinar y defecar, como ya lo vimos, y hay algo característico durante esta etapa. El dominio de los músculos flexores está presente al nacer sobre los músculos extensores, lo cual significa que extender el cuello provoca la flexión de las 4 extremidades durante los primeros 4 días aproximadamente. Aunque pueden sentir, no hay un reflejo fuerte de abstinencia hasta el día 7. La estimulación neurológica temprana debe comenzar aproximadamente en el día 3 y completarse por el día 16.
Estas simples manipulaciones mejorarán la capacidad del ejemplar para tolerar el estrés. Aquí podemos ver la temperatura rectal que tiene un paciente de forma natural, la temperatura ambiente a la que se deben colocar, la frecuencia cardíaca normal que va de los 200 a los 240 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria, el color de las membranas mucosas, el color de la orina. Al principio pueden perder un 10% del peso corporal, sin embargo, lo van recuperando posteriormente. El nivel de actividad es bajo, como ya lo vimos, el tipo de actitud que tienen, su visión y audición, la dentición es nula y la alimentación pues es claramente completamente por la madre. Frecuentemente se utilizan lámparas para producir calor y así mantener a los cachorros en una temperatura confortable. Del lado izquierdo vemos una lámpara que está demasiado cerca de los ejemplares, lo cual puede provocar un calor excesivo e incluso la deshidratación con consecuencias fatales. Del lado derecho vemos una lámpara que se encuentra a una altura adecuada para mantener el calor sin sobreelevar la temperatura. Durante la segunda semana de vida, los cachorros aún duermen y se alimentan agresivamente la mayor parte del tiempo. Pueden temblar mientras duermen y deben llorar muy poco, solamente cuando tienen hambre. Pueden moverse con un poco más de frecuencia que en la primera semana, pero aún deben agruparse cuando no están tomando leche para poder mantener el calor, ya que son incapaces de producirlos por sí mismos. No interactúan con nada en el medio ambiente porque sus ojos y oídos aún están cerrados. Solamente interactúan con la madre para tomar leche y con los compañeros cuando compiten por un pezón. Se ha observado que muchos muestran una preferencia por un lugar preferido en la madre. Todavía dependen de la madre para estimularse y poder defecar y orinar por sí mismos. En algún momento de las primeras 2 semanas, el dominio extensor de los músculos extensores reemplaza el dominio de los músculos flexores. Deben extender sus extremidades cuando su cuello está extendido. Deberían poder enderezarse, succionar y mantener el pezón dentro de la boca por sí mismos. También deben ser capaces de apoyar los miembros delanteros y poder incorporarse, pero los miembros traseros todavía no. Aquí tenemos marcado en negritas los parámetros fisiológicos que cambian de la primera a la segunda semana. Por ejemplo, la temperatura rectal aumenta ligeramente, las membranas mucosas aún pasan de pálidas a rosadas, el tiempo de llenado capilar es 1 segundo, la ganancia de peso es de un 5 a un 10% diario del peso que van a tener durante su edad adulta. Muchos ejemplares pueden duplicar su peso al nacer durante el día 10 al 14 de nacimiento. Tienen poca actividad, su actitud es quieta, hay una visión nula o limitada y tienen el reflejo de amenaza presente, pero aún es muy lento. No presentan piezas dentarias y la alimentación solamente se da por la madre. En caso de que se requiera suplementar leche, se pueden dar 70 mililitros por cada libra de cachorro dividido en 24 horas. A pesar de los variados trastornos en los recién nacidos, sus signos clínicos pueden ser tan similares que no ayudan a distinguir la causa. La queja más obvia es el llanto constante. Eso capta la atención incluso del dueño y la perra más desatentos, pero puede no identificar a los cachorros más enfermos. Los cachorros enfermos se mueven poco y no hacen ningún esfuerzo para amamantarse. No tiemblan mientras duermen.
Los cachorros enfermos a menudo se separan de la caja de parto y se separan de los compañeros de camada. No aumentan de peso o, peor aún, están perdiéndolo. La temperatura corporal es baja. Si la temperatura rectal de todos los cachorros es alta, esto podría indicar que todos los cachorros están enfermos o que la temperatura ambiental es demasiado alta, como lo vimos en el ejemplo de la lámpara de calor. El color de la orina se ve en una bola de algodón seca como un color amarillento claro. La leche puede fluir desde las fosas nasales de las crías con paladar hendido u otros defectos de deglución. Los cachorros enfermos tienen una apariencia y sensación de que puede ser difícil de describir. La apariencia general es demasiado activa o demasiado pasiva. Cuando se les carga, se sienten flácidos, se sienten flacos. Con presencia, hay una historia de parto prolongado en este tipo de cachorros. Si un criador dice que hay algo mal, pero no puede describirlo completamente, se debe creer a las palabras de él. Estos son cachorros que requieren atención médica, ya sea porque presenten diarrea, secreción nasal, inflamación en el ombligo, desprendimiento de algunos miembros o incluso de la cola. En esta diapositiva podemos ver en negritas la temperatura rectal, cómo se ha modificado en comparación con la segunda semana de vida. La frecuencia cardíaca también ha disminuido hasta los 160 a 200 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria también ha disminuido de 15 a 25 respiraciones por minuto. Hay que calcular la ganancia de peso de 2 a 4 gramos por día por kilogramo de peso adulto anticipado. También se puede observar cómo el nivel de actividad se incrementa durante este periodo de vida. La actitud es bastante más activa, aunque la visión sigue siendo borrosa. El reflejo de pupilar ya está presente 24 horas posteriores a la apertura de los párpados y el ejemplar es capaz de responder a los sonidos. La dentición comienza a notarse incipientemente y comienza por los incisivos para posteriormente dar paso a los caninos. En este momento ya se puede ofrecer agua al ejemplar para que pueda beberla sin problema. Y bueno, es siempre necesario llevar registros de lo que se ha hecho con la madre y con los cachorros. En este reporte se pueden asentar varios datos que nos van a ser de utilidad para identificar si los cachorros están creciendo adecuadamente. En la primera columna se pone la identificación del cachorro, en la segunda el sexo, en la tercera el peso al nacimiento, en la cuarta la calificación APGAR y posteriormente se va registrando el peso semanalmente hasta que comience con su calendario de vacunación y desparasitación.